El tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre la relevancia de la transformación del ser humano ante la realidad actual. Durante esta charla abordaré dos puntos esenciales. Uno es exponer la realidad de hoy, detallando el contexto del COVID-19 que vive el mundo y en particular México, y que ha sido la gota que ha derramado el vaso que ha venido a cambiar nuestro estilo de vida. El COVID-19 cambió el mundo. La realidad es que lo detuvo la marcha acelerada de las economías con el cierre de fronteras, el cierre de servicios y el freno al consumo en general por el confinamiento. Por otro lado, hacer con ustedes una reflexión de la relevancia de la transformación del ser humano ante la realidad que estamos viviendo, analizando algunos conceptos importantes que se han olvidado y que son esenciales para la transformación. Al final, si les parece bien, daremos un espacio a preguntas y también opiniones que quieran ustedes compartir con nosotros. Bien, pues comencemos entonces. Hoy nos encontramos viviendo una realidad inesperada, una realidad que nos preocupa a muchos, pero de la que no todos han tomado conciencia, no todos han sopesado realmente la realidad o la seriedad que significa y la gravedad de lo que estamos viviendo. Al observar las noticias mundiales y por supuesto de México principalmente, podemos notar la baja conciencia o preocupación ante esta catástrofe sanitaria que hoy estamos viviendo. La pandemia de COVID-19 ha afectado a miles de millones de vidas y ha puesto en peligro décadas de progreso en el desarrollo, provocando el deterioro económico tanto en las economías avanzadas como en economías en desarrollo. La propagación de la pandemia esencialmente ha detenido los viajes internacionales, ha interrumpido las cadenas de valor mundiales, lo que resulta en una fuerte contracción en el comercio mundial. La caída de la demanda ha llevado a una fuerte caída en la mayoría de los precios de los productos, con una caída particularmente sustancial en los precios del petróleo, por lo que la inversión ha disminuido en todo el mundo a medida que las empresas enfrentan problemas de financiamiento y retrasan la expansión. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, las perspectivas regionales de Asia Oriental y el Pacífico, se prevé apenas un crecimiento del 0.5% en este año, considerando el índice más bajo desde 1967. Europa y Asia Central se estima que la contracción sea del 4.7% y que prácticamente todos los países de esta región entrarán en recesión. En América Latina y el Caribe la situación es muy grave. La pandemia hará que la actividad económica se desplome 7.2% este año. De Oriente Medio y Norte de África se prevé una contracción de la actividad económica de 4.2%. Asia Meridional, la contracción será del 2.7%. Y por último, en esta última región, que es de África, al sur del Sahara, la actividad económica en la región está camino a contraerse un 2.8%. Considerada la desaceleración más profunda de la que hoy tengamos registro. Como podemos observar en esta gráfica, que resume un poquito lo que estamos platicando, vemos cómo la caída del Producto Interno Bruto en recesiones globales por regiones está impactando fuertemente. Si lo comparamos con las cuatro recesiones anteriores, desde 1975, con la crisis del petróleo, por ejemplo, en el 82 con la crisis de la deuda en países latinoamericanos, en el 91, por ejemplo, con la guerra del Golfo, y en el 2009 por la gran recesión del 2008, que fue consecuencia de una serie de desequilibrios que se acumularon en muchas economías al mismo tiempo.
como consecuencia de una burbuja inmobiliaria y financiera con un elevado nivel de endeudamiento de empresas y hogares y un excesivo apalancamiento de buena parte del sistema financiero. Todas estas regiones van a la baja y creo que es importante considerarlo para que nos ayude un poquito a ir entendiendo hacia dónde los quiero llevar. Estas gráficas que les traigo las vamos a ir platicando y van a ir viendo cómo todas estas van a la baja. La realidad respecto a la economía de Latinoamérica y la mexicana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, asegura que el impacto de la pandemia por coronavirus provocará la peor contracción que ha sufrido América Latina desde 1914 y 1930. Al presentar las últimas estimaciones, el organismo regional pronosticó que Latinoamérica se podría contraer 5.3% para el 2020, a diferencia del Banco Mundial, que se estima una caída del 7.2%. Ambas son muy graves. En este caso, en Latinoamérica, Venezuela, que es el país con la peor proyección de menos 18%, seguido de Argentina, Ecuador y México con menos 6.5% en su Producto Interno Bruto al cierre de este año. De acuerdo a los indicadores laborales, se prevé que la tasa de desempleo llegue a 11.5%, un aumento de 3.4 puntos respecto al 2019, y un aumento de 29 millones de personas en situación de pobreza y desigualdad. Además, México en particular se verá golpeado por la caída del precio del petróleo. En esta gráfica, vamos a irlas analizando, podemos observar cómo el Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre del 2020 ha caído 1.2% respecto al cuarto trimestre del 2019. Esta tasa es de 6 décimas inferior al del trimestre anterior, cuando fue del menos 0.6%. Aquí observamos cómo en abril del 2020 se registró una caída importante del número de personas que integran la población económicamente activa, debido principalmente a la inactividad de muchos puestos de trabajo por la contingencia que se han perdido o que se han inhabilitado por la contingencia sanitaria. Respecto al PIB per cápita, se considera que ha retrocedido 6 años en términos reales como resultado de la caída de la actividad económica que se registró en lo que va del año. De acuerdo con los estimados del Consejo Nacional de Población y el valor de la producción a inicios del 2020, publicados por INEGI, el PIB per cápita ha tenido su nivel más bajo desde el cuarto trimestre del 2014. Del indicador global de la actividad económica que nos permite conocer y dar seguimiento a esta evaluación del sector real de la economía en el corto plazo y que nos proporciona valiosa información para la toma de decisiones, tuvo una caída precipitosa en el mes de abril de este año, como lo estamos viendo, de menos 19 puntos. Creo que esto es algo realmente de ver cómo está nuestro sector empresarial, ¿ok? Para terminar este análisis breve del contexto actual, que es donde quiero llevarlos a concientizarnos de esta realidad que todos estamos viviendo, México y el mundo, les presento esta situación. No hay periódico o publicación alguna que no muestre la crisis que estamos viviendo. Se habla del deterioro de la salud, se habla del impacto económico, se habla del impacto social, el cierre de empresas, la tasa de desempleo, angustia social, violencia intrafamiliar, deterioro psicológico, desesperanzas y tantas cosas más.
Este es el panorama que estamos viviendo. En esta realidad, en este contexto, estamos inmersos nosotros los mexicanos y el mundo. Por eso, o la intención es empecemos a pensar la importancia de esta transformación que requiere nuestro México, que requiere nuestra gente para que podamos tener un mejor futuro. Una vez puestos en contexto, entremos entonces en materia sobre la relevancia de la transformación del ser humano, de nosotros, ante esta realidad que he presentado. Los invito a reflexionar. No hay fórmulas precisas, simplemente reflexionemos y al final podemos dialogar o preguntar sobre el tema. La pregunta sobre la transformación humana conlleva un gran esfuerzo de describir en qué consiste. Su respuesta envuelve una determinada percepción de nosotros mismos, de las cosas y de los demás, una concepción de la sociedad y de nuestra historia, un replanteamiento del camino recorrido y del quehacer humano, de la evolución y la transformación social, una crítica radical de nuestra falta de compromiso y responsabilidad social. Y no menos importante, la necesidad de concientizarnos de la profundidad del camino que nos demanda nuestra realidad. La Real Academia Española define transformación como hacer cambiar de forma a algo o a alguien, transmutar algo en otra cosa, hacer mudar de porte o de costumbres a alguien o a algún suceso indicado. Esto implica, dejemos de ser pasivos. Cuando hablamos de una transformación, hablamos de un cambio, ¿ok? Por lo tanto, citando a Virginia Aspe, transformar indica un cambio esencial de aquello de donde se parte. Toda transformación implica producir en otro un cambio esencial, un cambio en el que la realidad sobre la cual se actúa deja de ser lo que era para devenir en algo nuevo. Algo nuevo. Esta transformación implica que tenemos que buscar cambio radical en nosotros mismos. Es importante considerar que toda transformación humana debe estar en términos o tener un componente de racionalidad, significado y sentido o propósito. Esto a su vez está relacionado con la intencionalidad. Entonces no podemos hablar de transformación humana si no tiene este sazón especial con tres componentes de racionalidad, significado y sentido, ¿ok? Necesitamos pensarlo en estos tres y también el significado de intencionalidad. Es fundamental para la transformación humana la intencionalidad de la persona. Y la intencionalidad implica un lenguaje, una conciencia, sentido, el yo, el sujeto. Decía Habermas, un sujeto no puede actuar intencionalmente si no está en situación de expresar su intención en circunstancias apropiadas. Las vivencias intencionales no pueden identificarse con independencia de sus contenidos proposicionales. La transformación humana sin intencionalidad es considerada simplemente como movimientos involuntarios, como es el dormir, el roncar o respirar. Estos no son propiamente acciones, sino movimientos corporales. No sorprende que los estados intencionales y los actos del habla tengan estructuras paralelas.
debido a que cada acto de habla es la correspondiente expresión de un estado intencional. Por ejemplo, cada afirmación es la expresión de una creencia. Cada promesa es la expresión de una intención, etcétera. Creo que estas imágenes que les presento tienen mucho sentido. Por eso el expresar esta transformación, esta intención de cambio es muy relevante, ¿no? Entonces, hay una relación importante entre el estado de intención con los actos del habla. Por lo tanto, cuando nos referimos a intencionalidad, nos referimos a que las acciones de las personas no son accidentales, sino que se deben a motivaciones y siguen propósitos y objetivos muy concretos. Cuando hablamos de propósito, lo consideramos como la voluntad de hacer algo que te permita proponerte lograr un sueño, una meta, un deseo. Si hablamos de objetivos, son aquellos destinos que nos trazamos en la vida y son fines que podríamos considerar tan grandes como no los planteamos. Es importante resaltar que intencionalidad no es igual a intención. La intencionalidad es la cualidad que tiene algo de ser deliberado, intencionado, mientras que la intención es lo que alguien se propone hacer, es el propósito. Entonces, manejemos esta diferencia como importante ante nuestra actitud de la transformación. Tenemos que tener la intencionalidad porque es la acción, es el sentido, es haber pensado, racionalizado esta transformación. Uno de los principios necesarios para asumir la transformación humana es el llamado principio de la intencionalidad. Este principio define la capacidad de compromiso, decisión y perseverancia que uno está dispuesto a invertir para conseguir su propósito, el propósito que transforme su o nuestra realidad. La transformación que se origina por uno mismo da lugar a un efecto dominó o reacción en cadena, es decir, se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que a su vez causa otro similar y así sucesivamente en una secuencia lineal. El efecto dominó también puede hacer referencia a una cadena de acontecimientos no materiales, que eso es muy importante considerarlo, como son las conexiones causales dentro de sistemas como la familia, la empresa, la industria, la región o el país. También podemos pensar que el efecto dominó puede no ser siempre lineal, a veces llega a ser exponencial, es decir, su efecto tiene un ritmo de crecimiento con mayor velocidad. Por supuesto, habrá quien nos diga que este crecimiento no es estrictamente positivo y tienen toda la razón. Podemos pensar o afirmar que también hay efectos exponenciales que son negativos. Déjenme, les pongo un ejemplo de un efecto negativo, como es cuando el interés individual de un gobernante sobrepasa los intereses de toda una nación. Si esto lo hace cada vez más con sus decisiones, se convertirá en un autoritarismo, dejando a un lado la democracia, por lo cual su acción impactará de cierta forma en la economía, en la política y las personas, desconociendo, creo yo, la magnitud del impacto de sus decisiones. El impacto, por eso es la responsabilidad, y en este efecto dominó me quedaría reflexionando fuertemente, profundamente en no sabemos el impacto que vamos a tener en nuestro entorno, en nuestra gente, si no buscamos esta transformación al sumar a los demás, sumar a nuestra familia, sumar a nuestra empresa, pensando como empleador, a la industria, pensemos en nuestro país, ese impacto que podamos tener. Todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos,
tiene un impacto. Esta transformación deberemos de pensarla en este sentido, buscando que este efecto exponencial sea hacia lo positivo y no lo negativo. La transformación hay que verla como un camino de doble vía entre persona y familia, empleado y empleador, empresa e industria, sector, estado, región y país. Por ejemplo, la persona necesita la familia y la familia necesita de todos sus integrantes para subsistir. La familia es el lugar de crecimiento de la persona, crecimiento de su libertad, de su capacidad de amar, de entregar, de búsqueda de sentido, de adquisición de valores. Por otro lado, la empresa le conviene la transformación del trabajador y a este ser convenientemente retribuido por ello. Es bien sabido la relación positiva entre el compromiso de los empleados y otros aspectos clave como la eficiencia, la productividad, la seguridad, la satisfacción, permanencia, lealtad de los clientes y, en definitiva, la rentabilidad de la empresa. Todas las empresas pertenecientes a una industria deben cumplir con los requerimientos legales, aprobar las auditorías en las que se inspecciona sus procedimientos para dar garantía de calidad y seguridad de sus productos para su venta. Por ende, la industria fortalecida favorecerá e impulsará el desarrollo de las empresas que lo conforman. Asimismo, cada sector, estado o región afectará el desarrollo del país en la medida que su desempeño esté alineado al logro de objetivos que beneficien a todos. Un país con una economía fuerte favorecerá y seguirá impulsando el desarrollo de sus estados, regiones y sectores que lo conforman. El efecto dominó de doble vía. Yo doy como empleador, recibo del empleado. Eso es muy importante verlo. Yo doy en mi familia me da. Yo doy como país, yo doy como gobierno y mi gente me da. Eso es lo que grandes economías han hecho. Y déjenme presentarles esta información. Para comprobar cómo esta transformación es un camino de doble vía, les presento algunas estadísticas de los países que han tenido mayor desarrollo pensando en el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanos pensando en el bienestar de su país. El índice de progreso social mide rigurosamente el desempeño del país en muchos aspectos del desempeño social y ambiental que son relevantes para los países en todos los niveles de desarrollo económico. Nos permite evaluar el éxito de un país al convertir el progreso económico en mejores resultados sociales. Hace una valoración completa del bienestar de las personas en una sociedad a partir de 3 dimensiones: necesidades humanas básicas, de bienestar y de oportunidades, atendiendo diferentes variables como son las sociales, las culturales y las ambientales. Estos son los países mejor rankeados. México se encuentra en el número 55. Podemos ver en la lista del lado izquierdo, todos ellos son países de primer mundo, ¿no? O desarrollados, que les llaman. Déjenme presentarles ahora este índice, ¿no? Por otro lado, tenemos el índice del compromiso con el desarrollo que clasifica 27 países que son de los más ricos del mundo por su dedicación a las políticas que benefician a las personas que viven en las naciones más pobres. Debido a que el desarrollo es más que ayuda extranjera, el índice cubre 7 áreas de las políticas distintas, como se ve en la parte superior de la tabla. Y hablamos de ayuda, finanzas, tecnología, comercio ambiental, seguridad, migración. El CDI, que es este índice, se ajusta al tamaño y al peso económico para medir los países de acuerdo con su potencial de ayuda. Como podemos observar, Suecia toma el primer lugar, Dinamarca el segundo y Finlandia está empatado en tercer lugar con Alemania. El Reino Unido ocupa el 8º lugar con fortalezas en ayuda y comercio. Estados Unidos ocupa el lugar 23 con puntajes bajos en medio ambiente y finanzas. Corea del Sur
ocupa el último lugar, aunque es el primero en tecnología. Fíjense qué diferencia. Creo que es importante comentar que los países participantes en estos índices han construido su camino para lograr su propia prosperidad económica y social. La transformación, nuestra transformación, debemos de construirla y no tenemos que esperar a que el gobierno, la sociedad, las empresas se transformen o se transformen los demás para transformarnos cada uno de nosotros. La transformación de uno mismo es la fórmula más poderosa para alcanzar la prosperidad de una sociedad. Ya lo discutiremos al rato, pero creo que esa es la fórmula, esa es la fortaleza que debemos de pensar para nuestra transformación. Está en nosotros mismos. La transformación de uno mismo es la fórmula más poderosa para alcanzarnos, pero la transformación que obedece a una lógica poderosa, una que bien dejó planteada Albert Einstein, es si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si en algo se considera que los resultados que se obtienen de las acciones emprendidas no son satisfactorias, nada será distinto si no se produce un cambio. Entonces no podemos esperar ni quedarnos quietos, ¿no? La realidad es que el resultado de millones de personas frustradas, insatisfechas, sin esperanza o desesperanzadas, angustiadas, y colectividades y naciones enteras que sufren carencias, desesperanzas, injusticias, demuestra tristemente que la capacidad del hombre para cambiar es probablemente la más grande de las debilidades. La mayoría de las personas siempre esperan que las cosas cambien. Que las cosas cambien primero a su alrededor y poco valor otorgan al hecho de que el cambio se inicie con ellas mismas. Esto parece ser parte de su naturaleza, esperar, no tomar acción, sino espero a que los demás cambien. Habitualmente colocan la necesidad de la transformación propia al final de todo, lo que realmente debe cambiar primero siendo ellos. Jack Welch, CEO del GE, decía, cambia antes de que tengas que cambiar. Esto es importante pensar que tenemos que dar nosotros el primer paso. La transformación que nos pide hoy el mundo en general es muy importante. Busquemos tomar este cambio antes de que la situación llegue a imperar en la mayor negatividad. México, nuestro México nos necesita hoy. Busquemos trabajar en nuestra transformación para transformar nuestra realidad. Son fotografías reales de lo que tenemos. Un México en pobreza, un México desesperanzado, un México desempleado, un México que no se ve como si tuviera futuro. Hay angustia, hay preocupación, hay desolación. Busquemos esta transformación. Busquemos la transformación que nuestro México necesita para salir adelante. La transformación somos nosotros, la transformación está en nosotros. Muchas gracias.